Hello guys, I hope you have a good day today and all the week. Bien muchachos, entonces vamos a continuar. Este es el video para las actividades de la segunda semana del segundo parcial. Entonces, no sé si sus tutoras ya les se han puesto en comunicación con algunos de ustedes porque la respuesta de entrega pues, es muy poquita. Entonces, pues a final de semestre esperemos que no haya problema con tanta reprobación. Pero pues ya es responsabilidad directamente de ustedes. Los videos están a tiempo, el cuadernillo estuvo a tiempo, la disposición de los docentes está en todo momento para cuando nos requieran. Entonces, pues, prácticamente los que están incumpliendo pues, son algunos de sus grupos, en este caso primero C y primero D, que son los grupos que yo atiendo. Pero vamos a iniciar. El primer tema de esta segunda semana se llama Preposition of Place. What are they? They are words that help us to describe where people, animals, or things are located. Es decir, son palabras que nos ayudan a describir dónde se encuentran ubicadas las personas, animales o cosas. Entonces vamos a empezar con un pequeño dibujito que es cómo se explica estos términos o estas palabras para describir lo que les acabo de mencionar. Se llama Koji the Ninja, donde nos describe las preposiciones de lugar. Entonces vamos a empezar con esta primera de aquí donde está el cursor. By o at. Preposición de lugar va a significar cerca de, junto a o en, pero aproximado al lugar donde estás describiendo. Entonces, si se fijan, hay una puerta. Entonces, Koji is at the door or by the door. Está cerca o por la puerta o en la puerta, pero en la proximidad de la puerta como tal. ¿De acuerdo? Siguiente. Next to. Si se fijan, aquí está una caja como referencia y luego se encuentra aquí Koji. Entonces, si decimos Koji is next to the box, está junto a. Next to, junto a la caja. Siguiente imagen, aquí tenemos la preposición. Entonces decimos Koji is behind the box. Está detrás de la caja. Entonces behind significa detrás de. Siguiente, si se fijan no se movió de lugar, entonces ahora decimos Koji is in front of the box. Está enfrente de la caja. Este de acá puede ser un sinónimo de in front of. Es en el lugar opuesto. Se entiende como enfrente de también. Entonces is opposite the box. Koji is opposite the box. Está enfrente o en el lugar opuesto a la caja. Next, on. On, si se fijan, Koji está parado encima, sobre la caja. Entonces on sería sobre. Koji is on the box. Si se fijan ahora en la siguiente imagen, se metió a la caja. Entonces in, como preposición de lugar, significa dentro. Dentro de. Entonces, Koji is in the box. Siguiente, si se fijan aquí, no está tocando Koji la superficie de la caja, entonces es above. La diferencia de on y de above, aunque significan sobre, es que on sí toca la superficie y above está sobre pero sin tocar la superficie. Por ejemplo, si tú dices, a plane is flying over the city, o bien above the city, entonces no está tocando la superficie, está volando sobre o encima de. ¿De acuerdo? Siguiente, si se fijan aquí se escondió, entonces under es debajo de. Koji is under the box. Y por último el que tenemos aquí, between, es entre, pero cuando únicamente tienes dos objetos de referencia, es decir, en este caso son dos cajas. Si se encontrara más objetos como referencia, ya este no funcionaría, sería otro, pero como tratamos de, como les expliqué en un video anterior, tratamos de darles nada más los aprendizajes mínimos indispensables, porque de por sí las actividades no las entregamos completas o a tiempo todos, es lo menos que debes de saber, mínimo esto debes de saber. Entonces, si nos extendemos más en vocabulario, pues más complejo va a ser la evaluación. Entonces, por lo pronto con estas vamos a empezar a trabajar. Si tienes duda, regresa al video, se explicó cada una de ellas y vamos con la primera actividad. Aquí vamos a utilizar un tema que ya vieron en la primera semana, es decir, en la semana anterior vimos el uso de there is y there are. No lo voy a explicar ahorita, si tienen dudas se regresan a ver el video pasado. Y lo vamos a combinar ese mismo tema ahora con las preposiciones de lugar. Yo les pongo aquí una imagen. Tiene varias cosas en ella, es decir, es una sala, pero hay objetos dentro de ella. Y ustedes tienen que utilizar el tema del artículo indefinido, que ya lo vimos también, es decir, a, an, y la preposición de lugar. Por ejemplo, tienen que buscar primero el significado de este vocabulario, de esta lista y esta de acá. Si ya se lo saben, pues qué mejor. Por ejemplo, les voy a ayudar con el primero. Doll es muñeca, entonces busco dónde está la muñeca, aunque ya lo ubiqué, está aquí. ¿Qué referencia me da? El sofá.
Perfecto, entonces, there is, estoy de acuerdo que significa hay y que se puso is porque estamos hablando de una sola muñeca, entonces es un singular contable, por lo tanto, there is es correcto, ya me la da contestada. Aquí la pregunta es, ¿pongo a o an? Si se fijan, de es consonante y tiene sonido, entonces al ser así, pongo a. Ya llevo contestado una parte. Siguiente, ¿qué preposición de lugar, según la referencia que me dan, voy a utilizar? ¿Dónde se encuentra respecto al sofá? No está ni debajo, ni al lado de, ni detrás, ni sobre. Sobre me refiero no tocando la superficie, está parada sobre el sofá. Entonces, ¿cuál preposición es? On. Entonces, la primera se contestaría, there is a doll on the sofa. Hay una muñeca sobre el sofá. No pongo above porque no está flotando, digamos. Está parada sobre la superficie. Entonces así se contestaría la primera. Van a hacer lo mismo con el resto de los enunciados. Una vez que los terminen, tienen que traducirlos en estas líneas para yo darme cuenta si realmente entendiste los dos temas, es decir, el artículo indefinido y las preposiciones del lugar. ¿De acuerdo? Este tema está muy sencillo, entonces esta actividad prácticamente en menos de una hora la termino. Siguiente. Una vez que hicieron la actividad pasada, ahora van a describirme su habitación. La instrucción dice así, describe your own bedroom and draw it. You have to write at least 5 sentences. Entonces, cada quien su cuarto es distinto, probablemente tengan las mismas cosas algunos de los de ustedes. Mínimamente me vas a escribir 5 enunciados similares a los que están acá arriba, es decir, tú vas a ver que hay en tu cuarto, puede ser singular, puede ser plural, algún objeto y pones otro como referencia para poner la preposición del lugar. Similares a estos, pero con información real de tu cuarto. Aquí lo vas a dibujar y en la parte inferior vas a hacer los enunciados aquí abajito. Para el hecho de que cuando yo revise tu actividad, pues corresponda a lo que me estás dibujando con lo que escribiste. ¿Sí me explico? Bien, esa sería la actividad 4. La actividad 3 sería esta. Serían las dos primeras de la semana. Y por último, este tema es un poquito, no largo, no es complejo. Aquí el detalle es la atención que le pongas o el estudio que le pongas a la explicación para que lo puedas asimilar más rápido. Es un tema muy facilito. De hecho, ya vimos, bueno, en la primera sesión, en el primer parcial, vimos cómo se conjugaba nada más un puro verbo. Es decir, el verbo to be, vimos cómo se conjugaba de 3 maneras en presente. Am, is, are, eran las formas, dependían del pronombre para poder utilizar una u otra de esas, ¿no? Aquí vamos a hacer algo similar, pero con verbos distintos al verbo to be, que to be significa ser o estar. Entonces, aquí vamos a explicar las reglas, cómo hacer un enunciado afirmativo, negativo y pregunta cuando utilizamos verbos distintos al to be. En el primero, si se acuerdan, por eso vimos lo de las profesiones, por eso vimos los de la familia, porque generalmente utilizamos el to be como único verbo. Ahora vamos a utilizar verbos distintos, entonces aquí las reglas nos las mueven en el sentido de que ahora es otro verbo el que vas a utilizar, ¿no? El to be como tal. ¿De acuerdo? Entonces empezamos. Miren, bien facilito. El presente simple en inglés funciona igual que el presente de nosotros. Entonces habla como de hábitos, de cosas que haces con regularidad en tiempo presente. Por ejemplo, dice el primero, I work in a factory. Aquí a la derecha yo les pongo la traducción para que puedan quedarles un poquito más claro la explicación y el ejemplo. Trabajo en una fábrica. En español puedes omitir el pronombre para que no caiga en una redundancia, es decir, dar demasiada información sobre algo. Entonces, en inglés no se puede, en inglés siempre tiene que llevar el pronombre. En español si lo pones, quizás no es que esté mal, pero ya estás redundando porque al decir trabajo, el verbo conjugado implícitamente lleva el pronombre. Entonces no es necesario poner yo trabajo en una fábrica. Con decir trabajo, ¿trabajo quién? Ni modo que ellos o él, trabajo yo, va implícito allí. Entonces, con este no hay ningún problema. El detalle viene con las terceras personas del singular, es decir, he, she, it, de los pronombres que ya conocemos, y si tienen dudas se regresan al primer video que les mandé. Ahí explicamos cada uno de los pronombres. Yo lo hago de esta manera para que sea más rápido el video, no los enfade o no se les haga tan pesado. Pero si a alguien no le ha quedado claro, puede remontarse a esos videos, ahí vienen las explicaciones. Para he, she, it, vamos a ver 3 reglitas. Es importante que las tomen en cuenta, fíjense bien. Las reglas se van a aplicar siempre y cuando se cumplan 3 condiciones. Si de esas 3 condiciones una falta, entonces ya no aplica reglas. Tienen que ser las 3 para que se puedan aplicar reglas. ¿A quiénes? A he, she, it. ¿Cuándo? En presente simple.
¿Cuándo más? Cuando sean enunciados afirmativos. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente ahí están las tres reglas. Regla número 1, que sea presente simple. Regla número 2, que sea una afirmación. Y regla número 3, que el pronombre que está involucrado sea una de las terceras personas del singular, es decir, o he, o she, o it. Si alguna de esas tres no se cumple, es decir, tienen que ser las tres juntas. Si una de esas no está, no aplica reglas. Ahorita lo vamos a ver. Si se fijan aquí, utilizaron el mismo ejemplo que con I. I work in a factory. Y aquí abajo dice she works. ¿Qué notan de diferencia? Ahora lleva una S el verbo, ¿verdad? Es porque se le aplicó la regla. Vamos a checar. Está en presente simple. Ella trabaja en una fábrica. Perfecto. Entonces sí está en presente porque no dice trabajó ni trabajará. Está en presente. Cumple con la primera regla. Segunda regla. Está afirmando. También. Jamás dice que no trabaja en una fábrica. No dice lo contrario. Y por último, el pronombre en cuestión es una tercera persona del singular. Pues sí, she es uno de las tres personas del singular. He, she, it, esta se encuentra. She sí está. Entonces, como son las tres reglas que se cumplieron, se le aplicó la regla al verbo work. No lo ponemos como acá arriba, le agregamos una S. Entonces ya vimos cuál es la diferencia al momento de escribir. Entonces nos pasamos ya directamente a las reglas. Fíjense bien, son bien sencillitas. Aquí viene una explicación que la voy a brincármela porque es más rápido explicando de manera verbal, pero si tienes dudas te puedes regresar a leer, incluso viene traducido abajo por si tienes alguna complicación al hacerlo español, pero pasamos directamente a la primera regla. La primera regla que se va a aplicar, estas reglas se le aplican a los verbos, ¿de acuerdo? Cuando cumplen las tres condiciones que les mencioné hace unos instantes. Entonces, si tú vas a conjugar un verbo que termine en doble S, en SH, en CH, en la vocal o bien en la X, es decir, estas son las terminaciones de los verbos, ¿de acuerdo? Entonces, si tú los conjugas ya sea con he, she, it, en presente simple, en un enunciado afirmativo, tendrás que agregarle adicionalmente al verbo esta terminación, ¿de acuerdo? Entonces, la terminación es ES, esta es la como termina. Aquí tenemos, por ejemplo, el ejemplo, kiss, besar, entonces termina con doble S. Si yo lo tengo que conjugar con una tercera persona del singular, le tengo que agregar esta terminación, ES. Si se fijan acá en el caso de work, nada más le puse una S aquí arriba por el hecho de que no es esta regla. Esta regla me dice cuando termine en doble S, en SH, en CH, en O o en X, agrego ES. Work termina en K, entonces esta regla no le aplica. Sí le apliqué una, pero no esta. Esta es la regla número 1, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si tú tienes el verbo fish, que es pescar, y si tú quieres decir que él pesca, entonces fíjate que también termina en SH, hay que agregarle ES. Él pesca, he fishes. Si quiero decir yo pesco, ¿le aplicaré reglas? No, porque I no es tercera persona del singular, aunque esté en presente, no llevaría reglas. I fish, nada más. He, she, it sería fishes, en ese caso sí. We, you, they, fish, sin reglas, ¿de acuerdo? Entonces regla 1 ya explicada. Regla número 2. Si tu verbo termina en Y, pero detrás de la Y hay una consonante, la regla dice que tienes que suplir la Y por una I, como está aquí, y agregar la terminación ES. Por ejemplo, si tú dices I study, yo estudio, no le aplico reglas porque I no es tercera persona del singular. Entonces quedaría igual, study. El problema viene si yo utilizo a he, she, it en la frase, en la oración. Y siempre y cuando cumpla con las tres condiciones. Si tú quieres decir él estudia, ahí sí tengo que aplicar reglas. Entonces tengo que fijarme cómo está escrito el verbo. A ver, study. Termina en Y. Sí. ¿Le precede una consonante? Sí, la D es consonante. Entonces, ¿qué hago? Quito la Y, la sustituyo por una I y agrego la terminación ES. Entonces ahora diría, he studies. Él estudia. Queda correcto ahora porque se le aplicó esta segunda regla. Y la tercera regla y la más sencilla es decir, bueno, pues si tu verbo no termina ni en estas, es decir, doble S, SH, CH o X, ni termina en Y precedido de una consonante, únicamente le agregamos la letra S. Esa sería la tercera regla. Aquí lo explica con uno que termina en Y pero que no le precede consonante. Este puede ser una complicación en algún examen que se pueden ir con la finta. A ver, play. ¿Termina en Y? Sí. ¿Le precede consonante? No. Le precede una vocal. Entonces no aplica la regla que acabamos de explicar. Únicamente ponemos una S.
Cambiaríamos la Y por la I si precediera una consonante, como es el caso de study. Termina en Y, pero le precede una consonante que es la D. En este caso, le precede una vocal. No es la segunda regla, sería la tercera. Poner únicamente una S. ¿Qué fue lo que pasó cuando utilizamos work? Termina en K, no es ni la regla 1 ni la 2 que expliqué. Sería la tercera. Es decir, si no termina en lo que dice la regla 1 ni la 2, nada más le pones una S. ¿Cuándo? Cuando conjugues a he, she, it en afirmación en presente simple. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente con esto se explica en afirmación qué debes de hacer con esos pronombres y nos pasamos directamente a los enunciados negativos. Para presente simple, cuando utilizas un verbo distinto al to be, para poder negar y hacer preguntas, tenemos que ayudarnos de un verbo auxiliar. En este caso es el verbo do para I, we, you, they, o bien does, que lo tenemos aquí, para he, she, it. La regla es muy sencillita. Tú tienes que poner después del pronombre, es decir, arriba decía, esta es la afirmación. Aquí decía, I work in a factory. ¿Qué es? Esa afirmación aquí no lleva ningún tipo de negación y verbos auxiliares porque está afirmando. Entonces, tengo que revisar primero cuando hago negación quién es el pronombre para saber cuál de estos dos auxiliares voy a utilizar. Ya expliqué. Do sirve para I, we, you, they. Y does sirve para he, she, it, las terceras personas del singular. Entonces, fíjense bien. Esta es la negación del primero que vimos. Tú puedes poner el auxiliar y después la palabra not, o bien, haciéndolo de manera contraída, ponemos don't. El verbo siempre va a ir en su forma simple independientemente de quién sea el pronombre. Entonces, I don't work in a factory o bien I do not work in a factory. Yo no trabajo en una fábrica. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si utilizo una tercera persona del singular? Lo que va a cambiar nada más es el auxiliar. En vez de poner do, pongo does y sigo poniendo la negación. O puede ser does not o puede ser doesn't. Pero ojo aquí, el verbo ya no se le aplica ningún tipo de regla. Se pone en su forma simple, work. Como el verbo en su forma simple es, así lo redactas. Repito, las reglas nada más se aplican para enunciados afirmativos. Ni en negaciones ni en preguntas se aplican reglas. Para eso nos sirven los verbos auxiliares, como es el caso. ¿De acuerdo? Entonces, pues muy sencillito. Si tú pones do not o does not antes del verbo, pues ya estás negando. Nada más te tienes que fijar qué pronombre es para saber cuál le pones. Repito, do, este de aquí, sirve para I, we, you, they, para esos pronombres. Y does, que está aquí abajo, sirve para he, she, it. Si tú quieres negar, tienes que fijarte primero cuál pronombre es para saber cuál de las dos formas del verbo auxiliar vas a utilizar. Después le pones la palabra not y después el verbo en su forma simple. Si se fijan cuando afirmábamos arriba, con una tercera persona decía works, pero es porque estaba afirmando. Si tú niegas, ya el auxiliar me hace, digamos, me ayuda a decir que estoy negando con una tercera persona. Pero el verbo ya no se conjuga, queda en su forma simple. ¿De acuerdo? Pasamos entonces a las preguntas, que también es lo más sencillo del mundo. Si tú te fijas, de aquí a aquí es el mismo enunciado afirmativo. No le hagas caso ahorita, por ejemplo, a do ni a este signo. Quítalos. Y lee nada más, I work in a factory. ¿A qué se parece? Pues al enunciado afirmativo que hicimos arriba, ¿no? Si tú vas a hacer pregunta, ¿qué hacemos? Perfecto. Primero identificar quién es el pronombre. En este caso es I. ¿Cuál forma del auxiliar vamos a utilizar con I? Do. Perfecto. Entonces lo pongo al principio y al final agrego un question mark, que es un signo de interrogación, y ya me quedó mi pregunta. Do I work in a factory? Ya me quedó la pregunta. ¿Qué pasa si es una tercera persona? Lo mismo. Pongo al principio la forma del verbo auxiliar que corresponde. En este caso, ¿cuál es para he, she, it? Does. Aquí está. Entonces lo mando al inicio y al final de la frase pongo el signo de interrogación. Does he work in a factory? Si se fijan aquí ya no dice works. Nada más va a decir works cuando afirmes. Ni cuando niegues ni cuando preguntes, los verbos ya no llevan reglas. No se conjugan como para tercera persona. Para eso lleva el auxiliar al principio o bien en la negación. Entonces, de esta manera, aplica la afirmación, la negación y la pregunta. ¿De acuerdo? Bien. Para responder es muy sencillito. Con lo que preguntas, contestas. Si tú preguntaste con do, vas a contestar con do. Entonces, por ejemplo, la respuesta va a ser Yes, I do.
Si te digo, do I work in a factory? Mi afirmación sería, yes, I do. Si fuera que no, entonces, si me preguntan, do I work in a factory? No, I don't. Están las respuestas. Si fuera con él, si dices, does he work in a factory? Si fuera que sí, yes, he does. Si fuera que no, no, he doesn't. Y así, depende con quién, como te pregunten, pues nada más como son preguntas cerradas, tienes opción a decir que sí o decir que no. Y aquí está un listado para responder con cada uno de los pronombres según sea el caso. ¿De acuerdo? Bien. Pasamos entonces a la actividad número 5. Si tú te guías con los enunciados pasados, pues esta actividad está muy sencilla. No es tanto que los copies, sino que entiendas el porqué. La actividad te dice así. Complete the next sentences in present simple and then translate them to Spanish. Entonces, ¿qué vamos a hacer? A completarlos en presente simple y después traducirlos. Lo que está entre paréntesis es el verbo que vas a usar. And, ojo, aquí es un nombre propio. Pero si no quieres utilizar el nombre de and, ¿qué pronombre sería? Pues she. Entonces, sí es tercera persona. Si me fijo aquí, están en afirmación. Entonces, voy a checar si este primero cumple con las tres condiciones. A ver, and work in a language school. Todavía no lo conjugo, nada más lo leí aquí lo que está entre paréntesis. Está afirmando, no hay ninguna señal que me diga que es ni pregunta ni negación. Entonces está afirmando. ¿Voy a aplicar reglas? Bueno, necesito ver. Si está en presente simple, sí. Está afirmando, ya lo corroboré que sí. El pronombre es tercera persona, sí, aunque dice and, que es un nombre propio. Si lo suplo por un pronombre sería she, entonces sí cumple con las tres. Entonces, bien sencillito. Si se fijan, el mismo verbo que está aquí es el que puse en el ejemplo de arriba. Entonces aquí tendría que decir and works, aplicando la regla 3, poniéndole nada más una S. And works in a language school. Ana trabaja en una escuela de lenguas. ¿Me explico? Eso iría aquí. No les voy a ayudar con lo demás porque pues, se supone que es su actividad para yo darme cuenta que entendieron la explicación. Aquí únicamente son enunciados afirmativos. Hay que revisar quiénes son los pronombres para saber si aplicas o no reglas, ¿de acuerdo? Y quién es el verbo para ver cómo está escrito y saber qué regla le aplicas en dado caso. Siguiente. Tenemos que hacer ahora las oraciones, pero en forma de negación. Si te fijas, todas tienen la palabra not después del verbo que vas a usar. Aquí es importante darte cuenta quién es el verbo para saber cómo funciona. Entonces, saber quiénes son los pronombres para saber cuál auxiliar, si ya sea do o does, vas a utilizar para completar la oración y después traducirla. Y por último, tenemos aquí los elementos que vas a utilizar para formar una pregunta. Entonces, tienes que darle orden a esto. Tienes que empezar obviamente con un auxiliar, ubicar quién es el pronombre, revisar cómo está el ejemplo para que lo puedas adecuar y poner el signo de interrogación al final para que tu pregunta bien estructurada. Una vez que la tengas correcta, la haces español aquí abajo. ¿De acuerdo? Bien. Estas dos actividades ya son para la última semana, entonces hasta aquí llegaría las actividades de la semana 2. Espero que no haya dudas, en dado caso que las haya, me pueden contactar por WhatsApp y me pueden decir en el enunciado fulano de la actividad tal, no le entendí. Entonces ya te puedo explicar ya sea con un audio o te puedo remitir a donde se explicó, etcétera, etcétera. Entonces, hasta la actividad 5 se tiene que entregar a más tardar el viernes. Entonces, espero que no se les complique la actividad y recibo sus trabajos en la semana, ¿de acuerdo? See you around and good luck. Bye bye.